Historia que me sucedió en el 2009, cuando era repartidor de pizza para una franquicia famosa aquí en México. Me llamo Rolando. En aquel entonces trabajé 3 años en ese lugar, y para cuando me sucedió esto yo apenas tenía 19 años. Estaba ahorrando dinero para poder pagarme la universidad. Trabajaba todo el día y horas extra, pues a esa edad uno tiene mucha energía y más si tienes metas por cumplir. Una tarde me tocó ir a entregar una pizza a un domicilio en una zona muy pudiente de la ciudad. Es donde vive la gente acomodada y que tiene mucho dinero. Yo iba emocionado pensando en la propina que tal vez me darían. En fin. Llegué a aquella casa, muy elegante y bonita, de 2 pisos. Estaba en una zona donde aún había muchas casas vacías en renta. Parecía ser que esa era la única casa habitada de esa cuadra, pues todas las demás tenían los letreros de que estaban a la venta. Toqué el timbre de la calle, pues el lugar tenía un portón eléctrico muy grande que impedía ver hacia el patio frontal. En eso salió un señor en bata de dormir, de esas que se ven muy caras. Era un hombre como en sus 50s. Era casi calvo y solo tenía poco cabello por los lados, de tez clara y una nariz muy puntiaguda. Él salió sonriendo, tomó la pizza y me dijo: «Pásate aquí al patio mientras traigo el dinero y tu propina». Yo me confié, pues yo era muy joven, y cómo iba a dudar de una persona así de elegante y tan educada. Así que entré al patio y el hombre cerró el portón. Le dije que no podía dejar mi moto afuera sola, que mejor me saldría y allí lo esperaba. Pero me dijo: «No te preocupes, esta zona es muy segura. Aquí nadie se roba nada y además tengo cámaras». Ya que iba a entrar a su casa me dijo: «¿No quieres pasar? Te ofrezco algo de tomar». Yo le respondí que no, que muchas gracias, pero que tenía que volver rápido al trabajo si no me iban a regañar. Así que el hombre simplemente fue por el dinero y me lo trajo afuera donde yo me quedé. Me dio una muy buena propina. Yo le agradecí por supuesto y cuando ya me iba me preguntó mi nombre. Le contesté que me llamaba Rolando y me dijo que le había encantado mi servicio. Le volví a dar las gracias y en eso me salí y me retiré en mi moto. Aquello no se me hizo nada extraño. Sí fue extremadamente amable, pero no le vi nada de malo en ello. Pero el verdadero miedo comenzó después de eso, cuando el tipo llamaba seguido a la pizzería, pidiendo que solo yo fuera a entregarle su orden. Al principio mi jefe le decía que yo no estaba disponible, porque en ocasiones eso era verdad, pues yo todo el tiempo andaba entregando pedidos. Pero cuando llegué a estar en el local, mi jefe me decía que de nuevo había llamado a ese hombre, pidiendo que yo le llevara su pizza. A lo cual yo siempre aceptaba, puesto que el hombre me daba muy buenas propinas. Pero cuando el hombre comenzó a solicitar mis servicios casi cada 2 días, ahí a mi jefe se le encendieron las alertas, y me dijo: «Ya no deberías ir tú a casa de ese señor, pues tal vez quiera algo más contigo y te puede pasar algo». Yo le respondía que estaba exagerando, que simplemente ya me conocía y le gustaba la rapidez con la que le entregaba siempre sus órdenes. Muy iluso de mi parte. ¿Qué iba a saber de la vida un chico de apenas 19 años? La noche que toda mi vida cambió. Este hombre marcó al restaurante para hacer una orden, una vez más pidiendo que fuera yo quien se la entregara. La pizzería estaba a punto de cerrar, pues ya iban a dar las 11 de la noche. Pero yo le dije a mi jefe que no había problema, que sí podía ir a entregársela y regresar rápido, antes de que cerrara para dejar la moto. A mí lo único que me interesaba eran las propinas de ese señor, pues cada vez estaba más cerca de poder pagarme la universidad. Así que me dirigí al domicilio como siempre. Pero esta vez la calle de aquella casa ya se veía completamente oscura, puesto que ninguna otra casa estaba habitada. Solamente sobresalían las luces de la casa de ese señor, y por supuesto el alumbrado público, que también era muy tenue. Yo toqué el timbre como siempre, pero esta vez escuché la voz del señor gritando desde adentro: «Pásale, está abierto». Yo abrí la puerta que estaba al lado del portón eléctrico y me metí al patio. Me quedé ahí parado sujetando la pizza esperando a que él saliera, pero pasó un rato y nunca salió. De pronto me volvió a gritar: «Pásale al comedor, ahí puedes dejar la comida y ahí mismo está el dinero junto con tu propina. Es que me estoy bañando». No les voy a mentir,
La verdad sí dudé, pues tampoco era tan ingenuo. Mi sexto sentido me decía que no entrara. Pero después él volvió a gritar, diciéndome que entrara a dejar la comida porque no tardaba en llegar su invitado. Fue ahí cuando me dio más confianza y entré a la casa. Al entrar había un pasillo que daba al comedor. Lo podía ver desde la entrada. Y en efecto, ahí estaba el dinero. Caminé hasta el comedor y dejé la comida. Pero al voltear alrededor, vi que la sala no tenía muebles. Únicamente una tele pequeña que estaba en el piso. Parecía una casa deshabitada. Y en la cocina estaba repleto de pizzas echadas a perder, las que le estuve llevando todo este tiempo. Cuando quise darme la vuelta para salir de allí, el sujeto intentó ponerme un pañuelo en la boca para hacer que me desmayara, pero yo era lo suficientemente alto y fuerte como para poder quitármelo de encima. Así que tras aquel forcejeo yo salí corriendo de allí, a toda velocidad en la moto directo hacia el local. Mi jefe, al saber lo que me había ocurrido, llamó de inmediato a la policía para reportar a aquel sujeto, y esa misma noche fueron a su casa. Y el tipo seguía ahí como si nada. Y hasta dejó pasar a los oficiales con esa misma cara de amabilidad con la que siempre me saludaba a mí. 2 días después, nos enteramos por los medios locales que el sujeto había entrado a la fuerza a esa casa. Él no era el dueño. Era un intruso que se había metido sin permiso a habitar esa casa. Pero eso no era lo peor de todo. En el patio trasero se descubrieron los cuerpos de 2 personas, ya hasta los huesos, que se presumía que eran los verdaderos dueños de la casa, quienes la tenían en venta, por eso no había muebles, y a quienes este sujeto les quitó la vida para meterse a vivir ahí, pero principalmente para comérselos. El hombre confesó todo. Dijo que él agendó una cita con ellos, pues fingió estar interesado en comprarle la casa. Así que se quedaron de ver un día para mostrársela a aquel sujeto. Y fue ahí cuando el tipo les hizo semejante atrocidad. Dijo que se había comido la carne de ambos, y los restos los enterró en el jardín trasero, que era bastante grande. Al no haber vecinos, nadie notó el olor. Estos señores tampoco tenían hijos que los fueran a buscar. Su familia más cercana vivían en otro país. Por eso estaban vendiendo la casa, para poder irse a vivir allá con ellos. Todo eso fue un caso de horror en mi ciudad, y yo duré años sobrepensando en qué hubiera pasado conmigo si hubiera logrado desmayarme con aquel pañuelo. Probablemente ya no estaría aquí contándoles esto, y también me habría comido. Desconfíen siempre de todos, por más amables que se vean, por más gentiles y sonrientes. Pueden parecer gente muy bondadosa por fuera, pero tener una mente asquerosa y retorcida por dentro. Recuerdo que en aquella ocasión iba muy cansado. Llegué a Puerto Vallarta a dejar alguna mercancía, y luego me faltaba dejar algo más en Sayulita para poder descansar. Ahí pensaba dormir, pero desde que iba saliendo de Vallarta, se me estaban cerrando los ojos. Estaba demasiado cansado por alguna razón. Me sentía casi enfermo. Creo que en algún momento hasta se me cerraron los ojos por un momento y me comencé a mojar la cara con una botella de agua que llevaba junto a mí. No parecía hacer mucha diferencia y esa carretera es sumamente oscura, con curvas. Así que cuando vi el espacio de estacionamiento frente a unos puestecitos, ya cerrados obviamente, me salí de la carretera y me quedé ahí. Me pregunté por un momento dónde vivirían los que tienen esos puestos, porque no se ven nada de casas alrededor. Puro monte, para donde vieras. En algunas partes era tan espeso que los árboles cubren por completo la carretera. Me quité la gorra y me mojé la cabeza. Ya no tenía café, pero esperaba que eso me ayudara. Escuché algo. Cerca, arriba en los árboles. Me llamó la atención por el sonido, que algo pesado anduviera por las ramas e hiciera ese sonido. Incluso en ese momento me pregunté si no había changos por ahí, porque
Lo que fuera que anduviera moviéndose ahí arriba estaba enorme. Le puse más atención. Me acerqué un poco para quedar casi abajo de esto, pero sin meterme en la carretera porque ya estaba casi encima de ella. Era un animal, como un ave pero enorme. Le podía ver bien las alas, grandototas, muy negras, tan negras que pasaban casi desapercibidas ahí en la noche. Pensé en un buitre o en algún animal extremadamente grande, pero fui por mi lámpara debajo de mi asiento y regresé para echarle la luz a lo que fuera que anduviera ahí. Me da escalofríos de tan solo recordar esta parte. No era un ave, era una señora. Las alas, lo que yo vi como alas, era un vestido negro, y cuando lo movía con los brazos, sí, parecían alas. Y ahí me miró. Volteó hacia mí y gritó. Me peló los dientes y movía los brazos como alas y se inclinó hacia enfrente como si fuera a lanzarse de ese tronco hacia mí. Yo empecé a correr para subirme de nuevo al camión y escuché cómo se movía rápido por entre las ramas, cómo se acercaba. Nunca había manejado tan rápido, nunca había tomado las curvas así. Llegando a Sayulita había unos señores que bebían café alrededor de una fogata y me paré y les dije que si me podía quedar con ellos por un momento. No me preguntaron nada y me ofrecieron café. Me quedé sin decir una palabra, tan solo escuchándoles platicar. Yo creo que tardé 1 hora en recuperarme, en que mi pulso se normalizara y las manos me dejaran de temblar. Pero honestamente, creo que nunca me recuperé del todo. En 2023, en la ciudad de Riverside, California, varias familias empezaron a reportar algo extraño en la casa abandonada 409 de Hill Ridge Drive. Decían que por las noches se escuchaban golpes, como si alguien caminara dentro, aunque el lugar llevaba años vacío. Una noche, un repartidor de comida pasó por allí y vio una luz encenderse en la ventana del segundo piso. Pensó que alguien se había mudado hasta que notó algo aterrador. La silueta en la ventana no se movía, ni siquiera parpadeaba. Cuando el repartidor levantó su teléfono para grabar, la luz se apagó. Pero segundos después, recibió una notificación de AirDrop en su celular. ¿Puedes ayudarme? La imagen adjunta era un niño, parado exactamente en la misma ventana. El repartidor llamó a la policía. Cuando revisaron la casa, encontraron huellas pequeñas en el polvo, pero ninguna puerta había sido abierta en años. Lo peor ocurrió al día siguiente. El repartidor despertó con un mensaje enviado a las 3:12 a.m. Desde un número desconocido: no me dejaste salir. La foto adjunta mostraba la ventana del segundo piso, pero esta vez la silueta estaba detrás de él. Nunca creí en estas cosas, hasta que me pasó. Vivía en el rancho La Concepción, en Concordia, Sinaloa. Mi casa era de 2 pisos y el calor era tan fuerte que siempre dormía con mis 2 hijas junto a un ventanal grande. Aquella noche desperté exactamente a las 3 de la mañana. Miré hacia la calle y todo parecía normal, excepto una cosa: la casa de unas vecinas, que nunca dejaban la luz encendida, estaba iluminada. Dentro se alcanzaba a ver una silla blanca. De pronto, una sombra apareció en la calle. No caminaba. Corría, giraba, se movía de una forma extraña, como si jugara con la oscuridad. En un instante empujó la silla. La vi caer y romperse. Entonces la sombra se detuvo y volteó hacia mí. No tenía rostro, pero sentí claramente que me estaba mirando. El miedo me paralizó. De repente, esa cosa comenzó a correr directo hacia mi ventana, y al mismo tiempo, se escuchó un golpe fuerte dentro de mi casa. Me lancé a abrazar a mis hijas y empecé a rezar. No dormí en toda la noche, solo me tranquilicé cuando salió el sol. Por la mañana hablé con los vecinos y con la dueña de la casa de la luz encendida. Todos me dijeron lo mismo. Esa luz nunca estuvo prendida. Otras vecinas me advirtieron que nunca me asomara de madrugada,
porque en esa zona se dice que andan cosas que no son personas. Tiempo después regresé a mi ciudad natal, Guanajuato. Y desde entonces tengo claro algo. Jamás volvería a ese rancho. En un hospital abandonado de Oregón, llamado Willow Creek, los empleados de la seguridad y exploradores urbanos documentaron fenómenos desde que cerró en 1993. En 2008, un grupo de jóvenes decidió entrar con linternas y grabadoras. Mientras caminaban por el pasillo principal, una enfermera del turno nocturno les contó que en los años 80, un paciente llamado Robert Lane murió atado a su cama, pero que aún se le escuchaba caminar por los pasillos. Esa noche, los jóvenes escucharon el sonido de ruedas chirriantes, puertas que se cerraban solas y un murmullo que decía: "No deberían estar aquí". Una cámara captó una figura transparente que se abalanzó sobre uno de ellos. Cuando revisaron la grabación, vieron algo imposible. La sombra arrastró a uno del grupo hasta una pared sólida, desapareciendo en la misma. Desde entonces, nadie se ha atrevido a entrar. Los locales aseguran que los espíritus de Willow Creek esperan a quienes osan caminar por los pasillos, atados por los gritos y la desesperación de quienes murieron allí. Dicen que las historias más aterradoras son las que suceden de verdad. Y esta es una de ellas. Le pasó al tío de un amigo, un camionero que recorría las carreteras más solitarias de México. Una noche, mientras manejaba por una sierra desolada, vio a una mujer haciendo autostop al lado del camino. Era raro quién estaría ahí a esas horas, pero se veía asustada, así que se detuvo. La mujer subió, le agradeció con una voz muy bajita y le pidió que la llevara al siguiente pueblo. Durante el viaje ella no dijo ni una palabra. El silencio era pesado e incómodo. Él intentó hacerle plática, pero ella solo miraba por la ventana con una tristeza infinita en los ojos. Al llegar a las primeras casas del pueblo, ella le señaló un pequeño cementerio a lo lejos y le dijo: "Ahí, por favor, déjeme ahí". Él se extrañó, pero obedeció. La mujer bajó y antes de cerrar la puerta se giró y le dijo: "Gracias. ¿Podría decirle a mi familia que ya estoy en casa?". Y entonces, sin más, caminó hacia el cementerio y se desvaneció entre las tumbas. Helado por el miedo, aceleró hasta la primera tienda que vio abierta. Le contó al dueño lo que había pasado. El señor, sin sorprenderse, le respondió: "Ah, sí, es mi hija. Hace 5 años, un tráiler la atropelló en esa misma curva. Cada aniversario, intenta volver a casa". Según cuenta la leyenda, esta historia tiene su origen en Santa Bárbara, cuando en una noche como cualquier otra, salía un joven de su casa en busca de su amor, de la chica que lo tenía enamorado por el momento. Al llegar el joven con la mujer que deseaba, pasó con ella algunas horas, hasta que llegaron las 9:00 de la noche y era momento de regresar a casa. Despidiéndose de su chica, el joven salió en la oscuridad y soledad de las calles de aquel pueblo, cuando de repente, al pasar por un riachuelo camino a su casa, ve a lo lejos de espaldas a una mujer. Al ver su largo vestido sumergido en el agua y su largo cabello, el joven se acercó a la mujer misteriosa, ya que su misterio le produjo una atracción y a pesar de venir de donde su novia, el muchacho estaba dispuesto a conquistarla. El joven le habló con palabras seductoras a la mujer, pero no obtuvo ninguna respuesta. Lleno de enojo y arrogancia, el hombre le quiso dar vuelta para poder ver su rostro, cuando en ese momento la mujer lo vio con una mirada despiadada y se escuchó un alarido de terror que despertó a todo el pueblo. El hombre corrió lo más rápido que pudo y le contó a los que salieron por el ruido, que vio a una mujer con un rostro espantoso y un aliento a podredumbre. A lo lejos aún se le veía la sucia, en el río lavando su ropa, en busca de aquellos hombres mujeriegos. En 2023, en la ciudad de Riverside, California, varias familias empezaron a reportar algo extraño en la casa abandonada 409 de Hill Ridge Drive. Decían que por las noches se escuchaban golpes, como si alguien caminara dentro, aunque el lugar llevaba años vacío. Una noche, un repartidor de comida pasó por allí y vio una luz encenderse en la ventana del segundo piso. Pensó que alguien se había mudado hasta que notó algo aterrador. La silueta en la ventana no se movía, ni siquiera parpadeaba. Cuando el repartidor levantó su teléfono para grabar, la luz se apagó. Pero segundos después, recibió una notificación de AirDrop en su celular. ¿Puedes ayudarme?
La imagen adjunta era un niño, parado exactamente en la misma ventana. El repartidor llamó a la policía. Cuando revisaron la casa encontraron huellas pequeñas en el polvo, pero ninguna puerta había sido abierta en años. Lo peor ocurrió al día siguiente. El repartidor despertó con un mensaje enviado a las 3:12 a.m. desde un número desconocido: no me dejaste salir. La foto adjunta mostraba la ventana del segundo piso, pero esta vez la silueta estaba detrás de él. La Casa de las Tres Brujas. Esta es la historia de la Casa de las Tres Brujas, una de las construcciones más imponentes y sombrías que puedes encontrar en el Paseo de la Presa en Guanajuato. Se cuenta que a principios del siglo XX, 3 hermanas de una familia adinerada llamadas las Echegoyen, después de sufrir grandes decepciones amorosas y la pérdida de sus padres, decidieron que el mundo exterior no era digno de ellas, y juraron no volver a pisar la calle jamás. Durante décadas, la mansión se convirtió en una fortaleza de soledad donde el tiempo se detuvo. Los vecinos empezaron a llamarlas las Tres Brujas. No porque practicaran la magia negra, sino por el aspecto fantasmal que adquirieron con los años. La gente decía que sus rostros se habían vuelto afilados, y sus cabellos blancos eran tan largos que arrastraban por el suelo de madera. Se cuenta que solo se comunicaban con el mundo exterior a través de una pequeña ventanilla por donde recibían víveres, y que por las noches se escuchaban rezos profundos y el sonido de muebles pesados siendo arrastrados de un lado a otro. Lo más inquietante ocurrió el día que dejaron de dar señales de vida. Cuando la policía finalmente forzó las cerraduras oxidadas, encontraron un laberinto de polvo y muebles cubiertos con sábanas blancas. Las 3 hermanas estaban muertas en diferentes habitaciones, pero lo que horrorizó a los oficiales fue encontrar que las mujeres habían sido maquilladas y vestidas con sus antiguos ajuares de novia ya amarillentos por el siglo, como si hubieran estado esperando una boda que nunca llegó. Hasta el día de hoy, quienes pasan frente a la imponente casona aseguran que en las ventanas más altas todavía se ven 3 sombras distintas observando en silencio a los transeúntes, cuidando que nadie interrumpa el aislamiento que eligieron en vida y que mantienen después de la muerte. En la colonia Roma, sobre la avenida Álvaro Obregón, hay un edificio que no debería tener actividad desde hace casi 40 años. Después del terremoto del 85, quedó inhabilitado, vacío. Pero los vecinos aseguran que, por las noches, parece seguir funcionando. Todo empezó cuando personas que viven cerca reportaron algo extraño. Sombras con bata blanca caminando por los pasillos, siluetas que se asoman a las ventanas rotas y luces que se encienden en los consultorios que ya no tienen cableado. El guardia de seguridad del edificio fue el primero en grabar algo. Una noche escuchó pasos rápidos en el segundo piso, como de varias personas moviéndose a la vez. Subió con su lámpara y lo que vio lo dejó temblando. Grabó en el reflejo de una puerta de vidrio figuras altas, como doctors caminando de un lado a otro. Pero cuando el guardia voltea hacia el pasillo real, no hay nada. Otro vigilante grabó un audio donde se escucha el chocar de instrumental médico, como si prepararan una cirugía. La explicación oficial nunca llegó, pero cuando cae la noche, ese edificio ruinoso deja de estar vacío, y el hospital del 85 parece volver a funcionar. Esto ocurrió en 2017, en una vivienda alquilada en las afueras del pueblo. La familia que vivía ahí jamás buscó fama ni contar su historia, pero varios vecinos fueron testigos de lo que ocurrió. La casa era antigua, de paredes gruesas y pisos de madera que crujían incluso cuando no había viento. Desde la primera noche algo no estaba bien. Nadie podía dormir. A las 3 de la madrugada, siempre a la misma hora, se escuchaban pasos en el pasillo, lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Al principio pensaron que era la madera dilatándose, hasta que los pasos comenzaron a detenerse frente a la habitación de los niños. La madre aseguró que una noche sintió como alguien se sentó en la orilla de la cama. El colchón se hundió, el aire se volvió helado. Cuando abrió los ojos, vio una silueta oscura sin rostro, inmóvil, observándola. No gritó, no pudo. Sentía que si hacía ruido, eso se le metería dentro. Los niños empezaron a hablar con una señora que nadie más veía. Decían que vivía dentro de la pared y que lloraba por las noches porque no podía salir. Un día uno de ellos despertó con moretones en los brazos,
como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. El padre decidió investigar el pasado de la casa. Descubrió que años atrás una mujer había vivido ahí encerrada por su esposo. Murió sola, sin que nadie la ayudara. Su cuerpo fue encontrado semanas después, justo en el cuarto donde dormían los niños. La última noche en la casa fue la peor. Todos despertaron al mismo tiempo por un golpe seco. Las puertas se cerraron solas. Las paredes comenzaron a crujir como si respiraran. Desde el pasillo se escuchó un llanto desesperado y una voz que repetía: «No me dejen sola, no otra vez». Los vecinos vieron a la familia salir corriendo descalza, llorando, a las 3 de la mañana. Nunca regresaron. Hoy la casa sigue vacía. Nadie logra vivir más de unos meses ahí. Quienes pasan frente a ella aseguran que por las noches una luz se enciende sola y que desde adentro alguien golpea las paredes pidiendo ayuda, como si aún hubiera alguien atrapado. El Panteón de Belén es famoso por sus leyendas, pero una de las menos conocidas y más temidas es la de la bruja que aparece cerca del antiguo osario. Relatos del siglo XIX cuentan que una mujer marcada por la Inquisición fue enterrada allí en secreto. La acusaban de practicar magia oscura y de robar restos humanos. Desde hace décadas, visitantes y vigilantes aseguran ver a una mujer encorvada, con ropas viejas y el cabello desordenado, vagando entre los mausoleos. Sus pies no tocan el suelo y sus movimientos son lentos, casi flotantes. Se dice que protege ciertas tumbas y que si alguien intenta llevarse algo del panteón, incluso una piedra, ella aparece detrás, respirando de manera profunda, casi animal. Los guardias han encontrado marcas de garras en las paredes, aunque no hay animales grandes en el lugar.